Dólar soja, ¿vender o no vender? Esa es la cuestión. Soy Raúl Mañasco y bienvenidos al canal. Hoy voy a hablar y vamos a hacer este video en función de las consultas que hemos tenido estos días respecto a qué hacer para aquellos que tienen soja o la están cosechando, si vender o no vender con estos valores. Primero vamos a hacer un repaso de qué es un dólar soja, un dólar agro o dólar soja 3, que es lo que se ha implementado desde el 8 de abril pasado, y para poder de ahí poder entender el contexto de cómo está formado el precio del valor de la soja y definir en función de eso con más información si es conveniente vender o no vender en este momento. El dólar soja es un dólar diferencial sobre el dólar oficial que hoy establece el gobierno. Todos sabemos de que hay un diferimiento cambiario, eso significa que hay un dólar oficial que hoy está en 221 pesos respecto al dólar real o el dólar libre o dólar blue, como se lo conoce también, que hoy está en el orden de los 421 pesos. Es decir, hay una diferencia de 200 pesos en cada dólar entre la cotización oficial, que es la que el gobierno cree que debería existir, y la cotización real. Pero ¿cómo está conformado ese valor? Es decir, ¿quién determina eso? ¿El mercado? En el dólar libre, claramente. El dólar oficial es como el que hace el INDEC, o sea, es como el informe del INDEC, es el que pone el gobierno, en definitiva. Por lo cual, ese diferimiento cambiario siempre es gravoso o es, digamos, contraproducente para aquellos que exportan. Y en todo caso es al revés para aquellos que son importadores, porque los importadores tienen que ir al Banco Central a conseguir los dólares para importar la mercadería. Por supuesto, al dólar oficial. Es decir, que este diferimiento cambiario todos sabemos que es perjudicial para nuestro país porque de alguna forma está incentivando la importación y desincentivando a los exportadores. Todo lo contrario de lo que hace un país normal. Pero como sabemos, Argentina no es la primera vez que hace medidas que van en contra de la tendencia o lo que haría un país normal. ¿Y cómo afecta esto al valor de la soja? Ustedes saben que la soja en Argentina, que también es algo único en el mundo, tiene retenciones a las exportaciones. Todos recordarán el conflicto del 2008 con la resolución 125 que quería poner retenciones móviles. En aquel entonces, el reclamo del campo que se hizo sentir con el apoyo de toda la ciudad fue justamente de que las retenciones no podían estar en esos niveles. Argentina tenía en ese entonces 35% de retenciones a las exportaciones de soja. Es decir, pensándolo en valores reales, hoy la soja en Chicago está a 557 dólares. Es decir, que un productor uruguayo cobra 557 dólares aproximadamente. Un productor paraguayo más o menos cobra 557 dólares. Lo mismo un productor brasilero y así podría enumerar todos los productores del mundo. No me estoy refiriendo con esto solamente a los productores norteamericanos, europeos. Basta con cruzar el charco, un productor uruguayo cobra aproximadamente 557 dólares la tonelada de soja. En Argentina, como tenemos retenciones que hoy están en 33%, el último gobierno la subió del 26% que estaba antes de asumir el gobierno de Fernández. Es decir, que sobre los 557 ya el gobierno se queda en el puerto con el 33%. Pero después está el tema del diferimiento cambiario, que no existía en el 2008, cuando fue el reclamo del campo en el 2008, no existía el diferimiento cambiario. Es decir, que en ese entonces el gobierno solo se quedaba, digo entre comillas, solo se quedaba con el 35% en el momento de vender. Por supuesto que con el otro 65% después hay que pagar los otros impuestos, son 160 más o menos los que tenemos en nuestro país, dependiendo de la ubicación geográfica, y además los costos, o sea, los gastos de producción, los costos directos, los gastos de estructura, costos indirectos, etc. Hoy por hoy tenemos una situación que es mucho peor que la del 2008. Es decir, que hoy por hoy no solamente se quedan con el 33% de esos dólares vía retenciones, sino que además el otro 67% se liquida el valor oficial, es decir, a 220 pesos hoy. Si uno hace la cuenta de los 557 dólares que hoy vale la soja en Chicago, con el 33% de retenciones y con un dólar oficial, hoy el valor técnico que dice el Estado que debería cobrar el productor argentino es de 82.101 pesos. Eso es lo que dice el Estado que los productores deberían cobrar por cada tonelada de soja. Ahora, ¿cuánto vale realmente esa tonelada de soja en pesos argentinos? Y bueno, si uno piensa 557 dólares por un dólar de 421 pesos, que es el valor del dólar libre, como para estar
digamos, comparativamente con un productor uruguayo, por ejemplo, hoy la soja debería estar saliendo 235.000 pesos. Ese es el valor real de la soja que se carga hoy en un camión que va al puerto. Por supuesto que no se cobra ese valor. Ya sabemos que, como decíamos, el Estado se queda con gran parte de ese valor. Entonces, el dólar soja o el dólar agro o dólar soja 3 en realidad es un reconocimiento parcial sobre el diferimiento cambiario. Es decir, el Estado está reconociendo de que en realidad el dólar vale 421, que es ese valor que se debería liquidar, y al productor le reconocería que, bueno, no te voy a pagar a 421, te lo voy a pagar a 300, no a 220, a 300. Te doy 80 pesos más por tonelada, por peso, por dólar, por tonelada. Y las retenciones no las tocamos. Es decir, que hoy por hoy, con este dólar soja 3, el Estado se está quedando con el 33% de las retenciones. Sabemos que Argentina es el único país que lo hace. Y además, sobre el valor de ese dólar, te dice, en lugar de pagarte 421, te pago 300. Son 80 pesos más que lo que le pagaría a un productor que vende maíz, por ejemplo, o que vende trigo, o cualquier otro exportador que vaya a exportar a 220 pesos, que es el tipo de cambio oficial al que se liquidan las divisas. Es decir, que cuando un argentino exporta, no es que le llegan los dólares de afuera. Los dólares llegan hasta el Banco Central y ahí le dan los pesos. Es decir, le dan pesos. Bien, ahora dicho eso, hoy ¿cuánto debería valer la soja con el dólar soja 3? Es decir, si uno toma, insisto, los valores actuales, Chicago, 557 dólares, con las retenciones del 33% que siguen vigentes todavía, a un valor de 300 pesos por dólar. 111.957 pesos. Eso es lo que técnicamente debería estar cotizando hoy la pizarra del dólar soja. Sin embargo, la pizarra estos días, en una semana de vigencia, hoy es 18 de abril de 2023, en esta semana de vigencia del dólar soja, la pizarra ha estado fluctuando entre 95.000 y 101.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿por qué está por debajo de los 111.000 técnicos que debería estar? Bueno, la respuesta a eso es que, en definitiva, muchas veces el Estado, al intervenir en los mercados, lo hace con una intención. La intención del Estado con este dólar soja 3, igual que los otros dólar soja anteriores, ha sido justamente recaudatorio. Es decir, sabemos del problema inflacionario que tenemos, sabemos de este incentivo a las importaciones y desincentivo a las exportaciones, lo cual a su vez genera menos ingreso de divisas a nuestro país y más salida de divisas, lo cual agrava la inflación porque agrava la devaluación, porque agrava a su vez el valor del dólar. Entonces, ante esta situación desesperante, ellos necesitan de alguna forma recaudar más dólares que ingresen al Banco Central para poder sostener un poco la fuga de divisas que tiene el Banco Central, que sabemos que es muy grosera y ahora vamos a ver cuánto para poder entender el contexto y qué podría pasar en adelante y de alguna forma frenar un poco la inflación o por lo menos morigerarla. Uno diría, pero Raúl, la inflación está en más del 100% anual, interanual, o sea que está subiendo mes a mes. Tenemos la inflación más grande, desde el año 1991, saliendo de la hiperinflación. Sí, pero si no estuvieran estas medidas, probablemente sería mucho peor. Bueno, y la pregunta del millón entonces, ¿vender o no vender con estos valores actuales? Por supuesto que esa respuesta va a depender en lo particular de cada productor y sobre todo de la necesidad de cada productor. Todos sabemos que para poder sembrar y poder cultivar hay que endeudarse con lo que es insumos, sobre todo las semillas, los agroquímicos y después obviamente están todos los gastos de cosecha y ni hablar con todos los gastos de estructuras generales del campo que tenemos que asumir como los impuestos y demás. Entonces, por un lado juega la necesidad, que sabemos que es fuerte, tengamos en cuenta de que además estamos atravesando una de las peores cosechas de la historia de nuestro país, es decir, se calcula que es quizá peor que la de hace 15 años, que fue la más severa en mucho tiempo, teniendo en cuenta la sequía que tuvimos en este año en esta campaña agrícola. Entonces, frente a esta necesidad de vender y ante la realidad de la poca producción que hay este año, con el agravante de la calidad, los problemas de calidad, porque han salido además con un porcentaje de grano verde altísimo, hay por un lado una necesidad de parte de los productores de vender, pero también una necesidad de los compradores de comprar los requerimientos de stock mínimos que necesitan
para lo que sea que producen, ya sea aceite de soja o demás insumos. Entonces, hay por un lado una necesidad de vender, pero también una necesidad de compra. Ahí es donde se fija el valor de mercado. ¿Por qué el valor de mercado hoy no está reflejando lo que sería una pizarra técnica de este dólar soja en el torno a los 111.000 pesos, 112.000 pesos? Bueno, porque evidentemente los compradores han ofrecido valores bajos. Ni bien empezó la vigencia del dólar soja 3, ha salido un comprador ofreciendo 93.000 pesos, lo cual ha tirado para abajo el precio del mercado. Es decir, que esto es en realidad una cuestión de mercado. Decíamos que el Estado muchas veces quiere intervenir en los mercados con un fin específico, como es en este caso recaudatorio, pero muchas veces los mercados no obedecen al Estado y terminan haciendo lo que es la sumatoria de ofertas y demandas. Es decir, que hoy técnicamente uno diría hay más oferta, o sea, hay más intención de venta que intención de compra de parte de los compradores. Ahora bien, ¿qué podría pasar? ¿Qué se podría esperar a futuro? Para aquellos que pueden conservar su cereal el tiempo, digamos, necesario para poder aplicar una estrategia de espera de suba de precio, ¿esto qué tanto podría pasar? Por supuesto que no hacemos futurología, no tenemos la bola de cristal aquí como para decir lo que va a pasar es esto. Pero sí tenemos indicadores que tenés que conocer al momento de tomar estas decisiones de esperar para vender o vender en este momento aprovechando el dólar soja. Es cierto que a fines de mayo, cuando el dólar soja 3 termine su vigencia, lo esperable sería que algo de ese precio vuelva a la situación anterior, es decir, en torno a los, hoy serían 80 y pico de mil pesos, 90.000 pesos quizá. Teniendo en cuenta de que ya no va a estar este incentivo de 80 pesos por dólar. Pero si uno piensa más a futuro, más adelante en el tiempo, ¿qué podría llegar a pasar? El precio de Chicago probablemente pueda mantenerse, ya que hay otros países que están con buenas cosechas, como Brasil por ejemplo. Ahora, también Chicago sabe de que Argentina ha tenido una mala cosecha, es decir, se ha calculado desde la vigencia de la sequía hasta hoy que la cosecha era mala. Pero ¿cuánto mala? Bueno, eso fue ajustando día a día, mes a mes, con cada vez números más bajos. Para tener una idea, Argentina es un país que normalmente produce unos 50 millones de toneladas de soja. Este año se calcula que esta cosecha va a ser en torno a la mitad como mínimo y quizás menos. Para aquellos que estuvimos recorriendo un poco el país, hay lugares que la han pasado medianamente mal y otros que la han pasado severamente mal. Cuando digo medianamente mal, los mejores han tenido rindes probablemente de 25 o 30 quintales de soja. Es raro ver lotes excepcionales por arriba de esos niveles. Es decir, ya estamos hablando de probablemente la mitad o menos de un rinde normal o potencial. Pero hay zonas donde han tenido rindes de 10 quintales y hay zonas que han tenido rindes de 3 quintales y hay lugares donde directamente no se puede cosechar porque no llega a cubrir el umbral de cosecha. Entonces, frente a esta realidad es posible que los números se terminen blanqueando cuando avancen los días de cosecha para finales de mayo hacia rindes todavía peores de lo que se esperaba. Ni hablar el tema de la calidad de grano verde que está presente en la soja, pero también teniendo en cuenta que ya los stocks venían bajos, es decir, que hoy por hoy los remanentes de cosecha de años anteriores se encuentran en más o menos 7 millones de toneladas, es decir, que si sumamos el stock de cosechas anteriores más la producción de este año, probablemente estemos en el orden de la mitad de una cosecha. Eso es un factor alcista, eso es claramente un factor que indica que el precio debería subir en lo sucesivo. ¿Hasta cuándo? Por lo pronto, hasta que pase bastante de la siembra de la cosecha que viene. Es decir, estamos hablando hasta noviembre o diciembre del año que viene, cuando si el año que viene acompaña y uno ve que está lloviendo y que se esperan buenos rindes, se puede sembrar en fecha y todos los indicadores que uno pronosticaría para una buena cosecha, recién ahí podría haber una tendencia otra vez bajista en caso que se den estas condiciones. Pero hasta entonces lo más esperable es que el precio técnicamente debería ir al alza, a la suba. ¿Cuánto más? Imposible de saberlo o predecirlo. Ahora, hay dos factores que también son interesantes a tener en cuenta y que yo creo que son factores alcistas. Por un lado está el nivel de reservas, es decir, ¿cuánto más podría el dólar llegar a subir? No estoy hablando del dólar oficial, sino el dólar real, dólar libro, dólar blue. Si uno tiene en cuenta, hay una cuenta técnica que uno hace respecto a cuánto sería el dólar técnico, el valor dólar técnico que uno tendría que pensar. Y con esto me refiero a la diferencia o el resultante entre los pesos en circulación, conocido como base monetaria, es decir, cuántos billetes imprimió el Estado que están en la calle, y las reservas del Banco Central.
Si uno toma en cuenta las reservas informadas por el Banco Central, las técnicas, por llamarlo así, en torno a los 40.000 millones de dólares más o menos, que es lo que se viene informando en los últimos tiempos, uno diría, bueno, tendríamos que tener un dólar hoy al valor de marzo, que es el último informado de base monetaria, más o menos en 145, 150 pesos por dólar. Uno diría, bueno, es menos de lo que vale el dólar oficial. Sí, pero hay un problema. Digamos, esas reservas técnicas incluyen papeles, incluyen deudas, incluyen cosas que no son líquidas, compromisos y cosas que en definitiva, valores que no son, digamos, referencia a la idea de decir si eso es un parámetro de solvencia. Entonces, cuando uno va a las reservas netas del Banco Central, ahí la cosa cambia. Porque las netas son las líquidas, son las que uno podría hacer frente hoy, por ejemplo, a las demandas de los importadores de dólares para poder importar. Entonces, si uno va y mira, por ejemplo, las reservas netas que teníamos en enero de este año, en enero de 2023, perdón, uno encuentra de que la base monetaria es de 5.4 billones de pesos, es decir, 5 millones de pesos. Eso es lo que hay impreso dando vueltas en la calle. Y si uno toma esa reserva neta del Banco Central, era de 6.800 millones de dólares. Esa diferencia entre una cosa y la otra nos da un valor técnico de 794 pesos por dólar. ¿Eso significa el valor en el que tendría que estar el dólar libre? No, porque el dólar libre lo determina el mercado. Pero es un indicador peligroso, mucho más peligroso si uno tiene en cuenta que en los últimos 3 meses esas reservas han caído a menos de 1.200 millones de dólares. Es decir, que si uno dijera esa cuenta técnica daría 4.500 pesos por dólar. Es una locura. Es una locura tanto como que es menos de lo que Argentina importa por mes. Es decir, que hoy con ese nivel de reservas no alcanzaría ni siquiera para hacer frente a los reclamos de los importadores para poder importar. Por eso es que vemos que habitualmente hay problemas para importar en nuestro país, porque el Banco Central no está queriendo autorizar todas las importaciones para no quedarse sin apenas esos 1.200 millones de dólares que le quedan. Por supuesto que a la espera de que el Fondo Monetario entregue unos 5.000 millones de dólares, que sería ese el acuerdo como para mantener mínimamente, no digamos con el tanque por la mitad, sino con el tanque en reserva, no con la luz amarilla pidiendo ya reposición de combustible, pero por lo menos para que no se pare el motor. Es decir, que si entraran esos 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario, estaríamos en un nivel de reserva equivalente al de enero, con un dólar técnico de 745 pesos. Sigue siendo muy alto y sigue siendo una locura. Obviamente que esto el mercado lo recepciona y por eso que hay una demanda alcista en el dólar blue, por ejemplo el dólar libre, que ha pasado en estos días de 380 pesos a 421. ¿Qué quiero decir con esto? Hay otro factor alcista que se suma a este, que es el factor electoral, el factor político. Todos sabemos que en agosto Argentina va a ir a unas primeras elecciones, a las PASO, donde va a quedar en claro cuál va a ser seguramente el resultado que vamos a tener en octubre. Y cuando veamos el resultado de las PASO, si confirman de que no va a haber una renovación del gobierno actual, lo cual es algo que todas las encuestas están ya anunciando o preanunciando, uno encontraría en esto un factor alcista. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno que pudiera asumir después de diciembre el próximo, digamos, la conducción de nuestro país, seguramente va a tener, con toda seguridad no va a haber desdoblamiento cambiario, es decir, que seguramente se va a unificar en un solo dólar, que es lo lógico. Pero también existe la otra posibilidad de que no se mantengan las retenciones. No sabemos si las van a sacar o las van a sacar del todo, pero no que las mantengan o que las suban. Eso es lo más improbable que pase. Entonces, frente a estos parámetros, lo más lógico es que uno diría, bueno, probablemente en diciembre tendríamos un dólar real al cual se liquidarían todas las exportaciones, incluyendo la soja, aún incluso sosteniendo la retención del 33%. Es decir, que si uno pensara hoy, por ejemplo, en un dólar real, aún con el 33%, a valores de hoy estaríamos en una soja de 157.000 pesos hoy. Si ese dólar no es de 421, sino que es de 500, es de 700 o es de 1.000, quién sabe en qué valor se va a finalmente ubicar el dólar real, bueno, hagan la cuenta de cuánto más va a valer en pesos la soja. Es decir, que en cualquier escenario, por lo pronto sería alcista. La gran pregunta es cuánto más alcista y si esta alza va a ser superior a la inflación. Porque, bueno, de alguna forma también el valor del dólar refleja la inflación. Ahora, el dólar, cuánto más sube respecto a la inflación, eso ya es mercado.
Bien, con esto lo que estamos de alguna forma figurando es que no tenemos la bola de cristal para asegurar que la soja a fin de año va a estar en 200.000 pesos, en 300.000 pesos o en 500.000 pesos. Pero con mucha seguridad sí vamos a tener un dólar probablemente superior al dólar actual, al dólar oficial. Esto es bastante posible, bastante probable que pase. Y también un dólar blanqueado que no sea de diferimiento cambiario o de doblamiento cambiario. Y además, seguramente vamos a tener el factor alcista de que el mercado reconozca la falta de soja en Argentina. Y aunque me digas que bueno, que en otros países hubo una buena cosecha, por lo cual Argentina en definitiva tomaría el precio de Chicago, esto es real, pero también hay que tener en cuenta que el precio local también incluye la diferencia de flete que puede tener Argentina. Porque si no hay soja en Argentina y un comprador que necesita soja para industrializar puede decir, bueno, no importa, compro la soja de Brasil o de otro mercado, eso significa que traer la soja de aquel país también tiene un componente de flete, que no es algo súper gravitante que puede llevar el dólar a la mitad o al doble, sino que en definitiva puede ser un 10, un 20% más, que en definitiva le va a servir para comprar soja local a un valor mejor, porque en definitiva si tengo que importar y pagar el flete, significa que estoy dispuesto a pagarle, aunque sea el componente del flete a nivel local. Por lo cual, el precio local puede diferir un poco de Chicago respecto a los stocks como están. Entonces, frente a todos estos factores alcistas, si me preguntan hoy vender en 101.000 pesos dólar soja 3, yo no lo recomendaría. Excepto que la necesidad sea inmediata. Es decir, si hay necesidad de vender ya porque hay que cubrir gasto de producción o deudas, bueno, hoy es una buena oportunidad respecto a vender a 80.000 o 90.000 pesos. Son unos 10.000 o 20.000 pesos más. No es gran cosa, pero ante la necesidad creo que hoy es aceptable. Ahora, una vez que termine el dólar soja 3, lo esperable es que se vea paulatinamente incremento de precios. Y no hay que esperar hasta diciembre, porque si en agosto los indicadores del resultado de las PASO muestran de que va a haber un cambio de gobierno inminente, seguramente los compradores van a preferir comprar a valores de mercado actuales y no esperar a que se blanquee esta situación en el precio en diciembre, por lo cual ya va a haber un reconocimiento de parte de esa brecha de lo que vale y de lo que debería valer la soja sin esperar a esa fecha, que es más o menos lo que pasó unos días previo al lanzamiento de cada dólar soja, que los compradores dijeron compremos ahora antes que salga el dólar soja y se ponga más cara, entonces terminan reconociendo parte de ese valor. La pregunta del millón es qué tanto se puede aguantar, porque todos sabemos que hay compromisos que cumplir y además la producción ha sido muy magra este año. Bueno, quiero mandarles un saludo a todos y bueno, si llegaron hasta acá, si pueden suscribirse o poner un like al video, nosotros lo agradecemos un montón. Nos ayuda a seguir difundiendo esta realidad del agro. Gracias a todos.